Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. En este vídeo os voy a contar los libros que he leído durante el mes de septiembre. En total han sido 6 libros, de los cuales 2 han sido en formato audiolibro. Es la primera vez que me estreno con este formato. Y los otros 4 han sido libros leídos como toda la vida. De hecho, voy a empezar comentando los 2 libros que escuché en formato audiolibro. El primero de ellos es El ruletista, de Mircea Cartarescu. Es un libro muy cortito, casi un relato extenso, más que un libro pequeño. Y en El ruletista encontramos a un escritor de avanzada edad que nos cuenta la historia de un ruletista que él conoció, un ruletista que era, bueno, una persona de origen bastante humilde, casi un vagabundo, que se dedicaba, porque lo captaron, a una especie de submundo donde se hacían ruletas rusas. La ruleta rusa... Ese ruido es mi gata. La ruleta... ¡Jope! La ruleta rusa es ese juego ilegal donde se mete una bala en una pistola, se gira el tambor de la misma y la persona que se juega la vida se apunta con ella en la sien y aprieta el gatillo. Se hacían apuestas clandestinas en las cuales los participantes no sobrevivían muchas partidas, como mucho 2 o 3, porque terminaban muriendo, cuestión de estadística. Pero este ruletista, el protagonista de la historia, se va haciendo famoso porque van pasando las partidas y no fallece. De hecho, hay partidas en las que, para mayor riesgo a su propia integridad, va añadiendo alguna que otra bala, pero bueno, no voy a contar mucho más de allá. Es un libro que está muy bien, una historia que está muy bien escrita y, bueno, en audio también es bastante disfrutable. Sí que hay momentos en los que también se mezcla con la historia del ruletista, se mezcla con las impresiones y un poco la vida del escritor que va contando estas peripecias. Y hay algunos momentos que son un poco oníricos en los cuales, al ser en audio, yo me costaba centrarme, pero me gustaría leerlo en formato libro para ver si cambia mi percepción del mismo. Me ha parecido una historia bastante buena, una reflexión sobre la suerte, sobre lo que uno busca y no encuentra y cuando lo tiene delante es incapaz de alcanzarlo. Es una reflexión bastante interesante y un libro bastante recomendable. El otro audiolibro que escuché en este caso es Los ingrávidos, de Valeria Luiselli. Es un libro, una historia que me encantó. Os recomiendo, si no conocéis a esta autora, es una autora bastante original y de verdad no os arrepentiréis si leéis algo de ella. Además acaba de sacar un libro editado por Sexto Piso que se llama Desierto Sonoro, que está teniendo unas críticas increíbles y creo que está posicionando a esta escritora bastante bien. Los ingrávidos nos cuenta la historia de una mujer que, bueno, va narrando su día a día. Ella trabaja en una pequeña editorial y en la cual ella quiere publicar unas traducciones de unos textos del poeta mexicano Gilberto Owen. Lo que pasa es que son unos textos que son falsos, que ella está traduciendo con un amigo suyo y los quiere meter en la editorial a toda costa. La novela va transcurriendo así, se nos van metiendo poco a poco, mediante la propia voz de Gilberto Owen, lo que este poeta iba viviendo en esa época de los años 20, en los cuales se relacionaba con gente como Federico García Lorca o el poeta Zukowski. Y es curioso porque el libro va desarrollándose de esa manera. Cada vez la escritora es menos protagonista y Gilberto Owen va tomando ese protagonismo. Y bueno, llega un momento en el cual digamos que los caminos de una y otro se van entrecruzando.
Y es un libro que, como digo, a mí me ha encantado. No es una historia que se desarrolle linealmente, pero creo que es uno de los grandes aciertos del libro. Es un libro distinto, pero es de lo mejor que he encontrado, al menos durante este mes de lecturas. Y ya con los libros leídos, por decirlo de alguna manera, vamos con ellos, que han sido 4. El primero fue La grandeza de la vida, de Michael Kampfmüller, o no sé cómo se pronuncie. Pido disculpas al autor. Es un libro que un poco curioso, porque la historia que trae es los últimos meses de vida de Franz Kafka, el escritor Kafka. Y bueno, yo no conocía su historia, no sabía que estaba enfermo de tuberculosis y había muerto a causa de esta enfermedad. Y este libro nos trae los últimos meses de vida de Kafka, en los cuales, bueno, durante un verano en el cual va a una casa de playa con una hermana suya y con los hijos de esta, y allí conoce a una mujer que se llama Dora, de la cual se enamora. Dora se enamora de él, y es un poco la historia de amor última de Kafka con esta mujer. Yo la verdad es que me costó mucho entrar en el libro, porque creo que es por la forma de escribir del autor. Me pareció, no sé cómo describirlo, pero había momentos en que lo sentía como una escritura rancia. No me terminaba de gustar y me costaba mucho entrar en la historia de estos personajes. Ya hacia la mitad y tirando hacia el final, yo creo que conecta más con la esencia de los personajes, sobre todo Kafka y Dora. Y bueno, la historia que se va tejiendo entre ellos, cuando ya Franz está bastante enfermo y tiene que ser ingresado en un hospital, cómo sus primeras semanas de convivencia son bastante caóticas casi, porque se tienen que ir mudando, porque no tienen dinero, son pobres económicamente, y este es el devenir de su día a día. Esto hace que también el amor que se tienen se vaya incrementando y el lazo que los une se vaya estrechando. Y el final del libro creo que es lo mejor. Es un libro que va increciendo, al menos en lo que a mí me pareció. Como digo, la sensación general es que no me gustó demasiado, pero que termina mejor de lo que comienza. Y bueno, no es un libro que recomendaría, al menos a todo el mundo, pero como un vehículo para conocer un poco la historia de Kafka, que como digo yo desconocía por completo. Está muy bien cómo en algunos pasajes nos cuenta cómo escribió algunos de sus cuentos o de sus textos, y eso está bastante interesante porque hace que quieras ir a buscarlos y leerlos. Lo recomendaría, como digo, como he dicho antes, no a todo el mundo o no de la misma manera, pero bueno, es un libro que se puede tener en cuenta para conocer la historia de Franz Kafka. Otro de los libros que leí, y creo que es el mejor o uno de los mejores de este mes sin duda, es La nieve estaba sucia, de George Simenon. Como dije en algún vídeo anterior, yo me estoy introduciendo un poco en el universo Simenon. Aún no he leído nada de sus novelas policíacas protagonizadas por su famoso inspector Maigret, pero este libro lo recomendaban mucho y de nuevo me ha sorprendido mucho, porque esperaba encontrar una novela más policíaca y todo lo contrario, es una novela muy de personajes, muy interior. Aquí encontramos a Frank, que es un chico adolescente que vive con su madre en una casa que su madre utiliza. Ella regenta una casa de prostitutas y el pobre chico vive ahí con su madre y con estas chicas. Todo transcurre en una ciudad de la cual no sabemos el nombre, pero es una ciudad ocupada por los nazis, y Frank se dedica a trapichear un poco, a malvivir, digamos. Es un chico un tanto rebelde, y hay un momento en el que, para alimentar tal vez su ego y darse importancia frente a sus amistades, que no son nada recomendables, decide asesinar a uno de estos ocupantes.
A raíz de ahí se desarrolla esta novela, como digo, en principio no es nada de lo que parece, porque luego nos va llevando por unos vericuetos muy turbios, muy sucios, como la nieve de la que habla el título. Y es una novela que a mí me ha encantado por los recovecos que tiene, por cómo va cambiando esta personalidad del personaje principal que es Frank. Nos habla mucho de desesperanza, de redención, de amor que no es amor, está tratado de una manera a veces horrible y bueno, de cómo uno tiene que aceptar y apechugar ante los actos que va cometiendo. Es una novela que recomiendo totalmente porque creo que es de lo mejor que escribió este hombre y me ha sorprendido mucho, me ha encantado. Me gustaría decir lo mismo del próximo libro del cual os voy a hablar, pero desgraciadamente no ha sido así. Es Del color de la leche, de Neil Leishon. Bueno, es un libro que tiene bastante fama y bastante reconocimiento. No digo que sea un mal libro, creo que es un buen libro, pero me esperaba muchísimo más. Es un libro que está contado en 4 capítulos. Cada capítulo se desarrolla en una estación. Durante un año completo se desarrolla todo el libro. Y aquí encontramos a Mary, que es una muchacha muy humilde, que trabaja en una granja, la granja de sus padres. Ella tiene otras hermanas y todas trabajan de sol a sol en esta granja. Y básicamente es así su vida, es una vida muy dura. Y en un momento dado el vicario de este pueblo le pide al padre de Mary que si le puede prestar a una de sus hijas para ayudarle en su casa, ya que la mujer del clérigo está enferma y necesita a alguien que se ocupe de las labores del hogar. Y bueno, este es el punto, digamos, de partida en el cual se desarrolla esta novela. Y es un libro en el cual las 3 primeras partes, si los dividimos en los 4 capítulos que prácticamente tienen la misma longitud, los 3 primeros capítulos, bueno, no es que no pase nada, sí que pasa, pero creo que es en el 4.º capítulo donde todo explota, donde la tensión aumenta, donde más el libro es disfrutable, creo, porque es donde todo sucede prácticamente. Pero al llegar a este 4.º capítulo yo al menos había intuido lo que iba a pasar y creo que el factor sorpresa se pierde bastante por eso, porque no es que nos lo cuente, pero se puede ir intuyendo. Y como digo, es un libro que, no sé, me dejó un tanto frío. Esperaba muchísimo más, sobre todo por cómo la gente estaba reaccionando ante él, pero no sé. No sé si no lo leí en el momento adecuado. Yo simplemente creo que no me llegó y ya está, y lo tengo que decir. Es un libro que no me terminó de gustar. Así que desgraciadamente no puedo recomendarlo. Y el último libro que leí en el mes de septiembre es Una casa sin reflejos, de Sergio Requejo. Es un libro autopublicado por Sergio y bueno, lo hemos leído en el club de lectura de terror de Dentro del Monolito. Sergio es uno de los participantes de este club de lectura y cuando nos enteramos que había escrito esta novela, pues se propuso para leerla y todo el mundo estuvo encantado. Y la verdad es que ha sido una muy grata sorpresa porque para ser un autor novel, Sergio había escrito relatos, pero bueno, es su primera novela. Además no es que sea una novela corta, tiene prácticamente 400 páginas y para ser una novela de terror está muy bien preparada, muy bien presentada. Y aquí por ejemplo, en el primer capítulo, en el cual encontramos una escena muy potente, de mucha tensión, en la cual J, que es un niño, está con su padre en su casa y bueno, J está viendo unas visiones en los espejos de la casa. Su padre, que quiere entender por qué J, luego descubriremos que también el hermano de J ve estos seres, estas visiones en los espejos, bueno, en los espejos y en cualquier superficie que sea susceptible de reflejar o de tener cualquier tipo de reflejo.
y el padre con betún va tapando estos espejos y estas superficies y finalmente el padre termina cayendo por el balcón de la casa, por unas cristaleras, cayendo al vacío. Y bueno, no quiero contar mucho más, este es el punto de partida. A raíz de ahí se desarrolla toda una trama en la cual vamos entendiendo poco a poco lo que sucedió en esta casa. J ya es un adolescente, ya entrando en la madurez, y tiene estos recuerdos de lo que pasó en su infancia borrados. Entonces poco a poco él va descubriendo por qué no recuerda nada de toda esta historia. Bueno, no voy a contar más de la trama, solo decir que, como digo, es un libro donde se nota lo bien preparado que está. Quizá para mí al final decae un poco, aunque el final es donde todo toma sentido, pero este ritmo tan a veces vertiginoso que se mantiene durante todo el libro y te mantiene en tensión y queriendo averiguar, puede ser que baje un poquito al final, pero bueno, creo que no es tampoco un demérito. Me ha parecido un libro muy bueno, una historia muy bien llevada por Sergio Requejo, como digo, y que es totalmente recomendable y muy disfrutable. Es sin duda quizá el libro que más me ha sorprendido en los últimos tiempos, precisamente por eso, por ser un libro autopublicado. Hay que darle visibilidad un poco a estos autores desconocidos totalmente, pero que tienen muchísimo talento detrás. Y bueno, si tenéis opción, el libro se encuentra en Amazon. Lo podéis comprar tanto en formato físico como en formato electrónico, está súper barato y es un libro, como digo, muy disfrutable y muy recomendable. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Me podéis dejar vuestras opiniones, si tenéis alguna discrepancia, si os ha gustado alguno de los libros que a mí no me ha gustado tanto o todo lo contrario. Yo estaré encantadísimo de recibir vuestros comentarios y contestarlos siempre con una sonrisa. Así que nada más por hoy, por esta semana, no sé por cuánto tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, muy pronto. ¡Chao!